Y quiero invitarlos ahí al libro de Génesis y quisiera pedirle amablemente que se pudieran en pie para así reverenciar la palabra del Señor. Y quiero comenzar en el capítulo 49, el verso 33, y voy a estar leyendo hasta el verso 22. Es un poquito largo el texto, pero quisiera que tuviéramos una idea de qué es lo que vamos a ver en esta mañana. Dice ahí Génesis capítulo 49, verso 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, a los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así se cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Y subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la cual había comprado Abraham con el mismo campo para la heredad de sepultura de Efrón Eteo al oriente de Manré. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diré a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias por este día. Gracias por el privilegio de estar en este lugar. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor.
No soy digno de esta tu palabra, por eso te ruego, Señor, Dios mío, que tú pases por encima de mis limitaciones, Señor, y tú tomes control de este lugar. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y a ti y solo a ti sea la gloria y la honra, porque tú eres el único merecedor de ella. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Y le puse como título a este mensaje en esta mañana: tolerancia, valor familiar en peligro de extinción. Vivimos en un tiempo donde muchas cosas importantes están desapareciendo. Así como en el mundo existen especies en peligro de extinción que han tenido que ser protegidas por organizaciones internacionales, hoy también hay valores dentro de la familia que están desapareciendo silenciosamente. Uno de esos valores es la tolerancia. Y no me refiero a la tolerancia que el mundo promueve, que muchas veces consiste en aceptar cualquier conducta sin discernimiento. Y viene a mi mente el auge que está cogiendo un grupo de jóvenes, el cuales se están identificando como animales. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste, en vez de lugar de sentir nosotros ira o juzgarlos o pensar que ellos van a cambiar los planes y designios de Dios, lo que debemos tener para ellos es oración y clamor a nuestro Dios para que les quite el velo que tienen en sus ojos. No es esa tolerancia a la cual yo me refiero, que nosotros como iglesia tenemos que aceptar todo lo que la sociedad dice, todo lo que la sociedad plantea, que no esté de acuerdo con lo que Dios estableció y dictaminó antes de la creación del mundo. No es a esa tolerancia, sino a la tolerancia bíblica. Esa capacidad de soportarnos con amor, de responder con paciencia, de actuar con misericordia, aun cuando hemos sido heridos, decepcionados o maltratados. El último ingrediente o artículo que usamos en la conferencia de ayer que debemos incluir en nuestro equipaje fue el perdón. Y esta tolerancia es parte de ese perdón, porque sin perdón no hay tolerancia y sin tolerancia no hay perdón. Y a esa es a la tolerancia que me quiero referir. Hoy dentro de muchos hogares ya no se escucha con paciencia, sino que por todo se reacciona. Ya no se corrige con amor, en cambio se hiere a nuestros seres queridos. Ya no se soporta con gracia. Somos dados a juzgar, a condenar y a romper las relaciones interpersonales que son tan necesarias para nosotros. Por eso la tolerancia se ha convertido en un valor familiar en peligro de extinción. Pero este mensaje en esta mañana no es un mensaje fatalista, no es un mensaje sin esperanza. Por el contrario, todavía hay esperanza. Y qué mejor ejemplo para hablar de este tema que la vida de José. Recuerdo hace muchos años en mi trabajo un joven ecuatoriano, y me da gozo por ver en esta iglesia tantas etnias, tantas culturas hispanas. Y vi un gran grupo de hermanos de Ecuador ayer, y este joven me preguntó: ¿cuál es el personaje que más te impacta a ti de la Biblia? Dije, bueno, hay uno al cual no hay discusión y es nuestro Señor Jesucristo. Él ha impactado tanto nuestras vidas y ha cambiado el mundo. Marcó la era, el tiempo. Dice ahí en Colosenses que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra. Y definitivamente Jesús es mi personaje favorito. Pero le dije, hay otro personaje el cual a mí me impacta. Y ese es José. Cómo este joven fue capaz en aquel
lugar tan hostil, poder guardarse para honrar a su Dios. Fue un hombre profundamente herido por su propia familia. Fue traicionado, vendido, humillado, acusado injustamente y separado de su padre por muchos años. Sin embargo, cuando tuvo en sus manos la oportunidad de vengarse, él decidió. Porque perdonar no es sentir, como vimos ayer. Perdonar es decidir. Y José decidió, eligió por algo más alto, respondió con una visión centrada en su Creador. José entendió que aquel tiempo preso, cautivo, allí en Egipto, era un plan de Dios. Quizás no lo vio en el momento que sus hermanos lo vendieron. Quizás no lo vio cuando llegó allí a casa de Potifar. Injustamente fue acusado de un crimen que él no cometió. Quizás no lo vio cuando estaba en aquella cárcel, allí injustamente preso. Y José en aquel momento no fue que estuvo simplemente una noche en la cárcel. José estuvo, se cree que más de 10 años preso. Más de 10 años, un joven inocente. Y la Biblia no recoge en ningún momento que este joven se estuvo quejando por su condición, sino que en cada momento vio cada cosa que pasaba en su vida como un plan de Dios a largo plazo que él no entendía ahora, pero que lo entendió en este capítulo 50. Respondió con una visión centrada en Dios, con un corazón perdonador y con una actitud que refleja el carácter de Cristo. En este pasaje, José nos enseña que ser tolerante no es ser débil, ni ignorar el mal, ni llamar a lo bueno a lo malo. Porque hay un pasaje en Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 5, el verso 20, nos hace una aclaración y dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ser tolerante es reconocer nuestros límites, entender que Dios sigue teniendo el control. Hoy por la mañana en la clase de escuela dominical se hablaba del poder omnipotente de Dios, que Dios sigue teniendo el control. Nuestra hermana estaba hablando de que no le importaba cuál fuera la situación que había en esta sociedad, cuáles eran los peligros, que Dios tenía el control. Y yo pensando en mi mente, hay un pasaje que a mí me ha impactado en mi vida y me ha ayudado tanto, y es de otro de mis personajes favoritos, y es David. Y cuando yo entendí este pasaje, hermano, yo vivo tan tranquilo. Sí, me preocupo como todos por cosas, pero he descansado más en Dios. David dijo: en tus manos están mis tiempos. Tu tiempo no es tuyo. Tu tiempo le pertenece a Dios. Mi tiempo no es mío, mi tiempo le pertenece a Dios. En esta hora quiero invitarte a que examinemos nuestros corazones. Porque ser tolerante es decidir responder de una manera que honre al Señor ante las adversidades de la vida. Y quiero que medites en un momento en estas 3 preguntas que quiero hacerte. Quiero invitarte a que examinemos nuestros corazones. ¿Cómo reaccionamos cuando nos hieren? ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien nos hiere? ¿Cómo respondemos cuando alguien de nuestra familia nos falla? ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo? ¿Qué sale de nosotros cuando nuestra paciencia es llevada al límite? Cuando decimos: ya no puedo más, ya no aguanto más, ya mi copa se va a desbordar.
cuál es nuestra actitud. Porque la verdadera tolerancia no se demuestra cuando todo está en paz. Cuando todo está en paz es fácil ser tolerante, sino cuando tenemos razones humanas para reaccionar mal y aún así decidimos responder como lo hizo Cristo. Aún así decidimos responder como lo hizo nuestro Señor cuando lo acusaron de ladrón, cuando lo escupieron, cuando le pusieron aquella corona de espinas. ¿Se pueden imaginar ustedes al creador del universo, al que dijo sea la luz y fue la luz? Aquel que dijo, si yo quiero una legión de ángeles, bajan ahora mismo y ustedes quedan exterminados de la faz de la tierra. Y esta es una de las características de nuestro Señor que a mí más me impactan. Y es suprimir ese gran poder, ese ser todopoderoso, decir, no, yo no lo voy a usar porque yo quiero que esta humanidad se salve. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15 al 16. Pablo allí, antes de empezarle a dar instrucciones a aquel joven discípulo de él que él tanto amaba, a Timoteo, le dice estas palabras, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Sin embargo, por esto hay misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrará toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo reconoce que Él fue alcanzado por la paciencia de Cristo. ¿Pueden imaginarse ustedes la paciencia de nuestro Señor con Pablo? Pablo no era ningún santo. Pablo en el capítulo número 7 de Hechos estaba allí al lado de aquellos que apedrearon al primer diácono, a Esteban. Pablo era perseguidor de la iglesia. Dice que Pablo transmitía temor a aquellos cristianos. Cuando lo mandan allí a que vaya a casa de Aquilas, dice, ¿y para qué mandan a este hombre donde yo estoy? Le tenían miedo a Pablo. Imagínense ustedes, este hombre matando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero en el capítulo 9, el Señor decide ser tolerante con Pablo y olvidarse de todos sus pecados, de todas sus transgresiones. Y decirle, tú me vas a hacer por testigo. Y a través de tu ministerio se van a convertir multitudes. Pablo reconoce que fue alcanzado por la paciencia de Cristo. Esa verdad nos confronta a vivir con humildad, entendiendo que ser tolerantes implica renunciar a pretender ocupar el lugar de Dios. Y este es el primer punto que vamos a ver en esta mañana, la primera verdad. Porque el ser tolerante nos limita. ¿A qué nos limita? A pretender ocupar el lugar de Dios. Pretender es intentar o aspirar a un lugar que no nos corresponde, con matiz de orgullo o de soberbia. Y viene a mi mente Isaías capítulo 14, cuando allí habla de aquel querubín protector, aquel que tenía en el cielo tan grande privilegio, pero llegó a su corazón la soberbia. Llegó a su corazón el pretender, dice, y subiré al trono de Dios y me sentaré y seré como el Altísimo. Qué arrogancia del hombre, qué arrogancia de este ser espiritual limitado, pero qué arrogancia también del hombre de creer que somos dueños de tantas cosas como no somos dueños ni de nuestro ahorita. No somos dueños ni el segundo que viene.
Una llamada por teléfono cambia nuestra vida completamente. Dice ahí el verso 19 de este capítulo 50. Y le respondió José cuando estos hermanos vinieron donde estaba él, diciéndole: mira, dijo nuestro padre que nos perdonaras. Y estaba buscando y preguntándome, ¿habría evidencia en la Biblia de que es verdad que Jacob dijo y mandó semejante mensaje? ¿No se lo hubiera dicho Jacob al mismo José? Y le hubiera dicho, así como le dijo: entiérrame allá en el lugar que yo compré. Mira, no le hagas nada a tus hermanos. Pero ellos llegan y le dicen: hennos aquí por siervos tuyos, no nos hagas nada, por favor. Dice que José le respondió: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso soy yo para decidir en sus vidas? ¿Acaso soy yo el omnipotente, el omnipresente, el todopoderoso? ¿Soy yo acaso? Ustedes no me acaban de conocer. ¿No saben que en el capítulo 45 yo los perdoné? Y les dije que esto era un plan de Dios. Romanos 12:19. Dice ahí la palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Y está escrito ahí en Deuteronomios 32:35. Muchas veces nosotros queremos tomar la justicia por nuestras propias manos. Nos creemos más perfectos que nadie. Creemos que nuestra esposa, el esposo es tan imperfecto y no necesita y no podemos perdonarlo porque nos ha hecho tanto. Cuando no entendemos que nosotros también somos tan imperfectos y cometemos tantos errores. Lo que pasa es que nos cuesta tanto trabajo ver nuestros errores, porque es más fácil ver lo de los otros. Las conciencias culpables de los hermanos se volvieron a manifestar, abriendo las heridas que ellos mismos le habían causado. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos de Dios tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Quizás en el momento más triste de la vida de José, aún viviendo el duelo de la muerte de su padre, viene a su mente la película de su vida. Y quizás tú digas: bueno, yo he pasado tanto en mi vida. Yo he tenido una vida la cual he pasado, he sufrido, he sido tan maltratado, he sido tratado injustamente tantas veces. Y puede ser que sea cierto. Pero vamos a comparar nuestras vidas con la vida de ese hombre y vamos a hacer un balance a ver quién estaba en una posición más desfavorable. El ser vendido por el precio de un esclavo por sus propios hermanos. El ser acusado de violación por una mujer perversa que lo único que quería satisfacer eran sus deseos carnales. El ser traicionado por su jefe al cual le había dado tanto. Dice que la prosperidad en la casa de Potifar era tal que ni el mismo Potifar lo podía entender. Ser mandado a la cárcel por un crimen que no cometió. El ser olvidado por el copero que después de ser restituido de su cargo no se acordó más de José hasta 2 años más tarde. 2 años pasaron. ¿Cuántos favores hacemos y decimos: ni se acuerda de mí?
José se pasó 2 años preso. No estaba en una casa con aire acondicionado, no estaba comiendo ribeyes o tomando un buen vino, un buen refresco. No, José estaba preso y le había acabado de salvar la vida. Dios lo había usado para que este malagradecido hubiera salido de la cárcel y se pasa 2 años para ir a decirle al faraón, mira, hay uno allá que puede interpretar sueños. Y el dolor más grande que yo creo que pasó José es que sufrió estar separado de su padre por 22 años. Pastor, me quedan 5 minutos. Ay, Padre mío, el dolor más grande que sufrió estar separado de su padre por 22 años. José tenía todo a su favor para pretender ocupar el lugar de Dios. Era el segundo hombre más poderoso en el mundo conocido. Fue la víctima en cada una de las escenas que rodaban por su mente. Este hombre era la víctima en cada una de esas escenas. Y en realidad lo era. Su naturaleza de pecado estaba al acecho y le decía, José, tienes que vengarte, porque eso es lo que pasa con nuestra naturaleza pecaminosa. El diablo la usa para decirte, tú lo que necesitas es vengarse. Él tiene que pagar por el mal que te ha hecho. Y eso es lo que nos gusta, porque eso es lo que satisface nuestro hombre caído. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestra paciencia es puesta a prueba? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos el traje de víctima? Nuestra naturaleza caída clama por venganza. Quizás tú digas que en esta mañana, no, eso no es para mí. Mi relación con el Señor es tan buena, yo soy tan espiritual que yo nunca voy a reaccionar de esa forma. A mí cuando me hagan algo malo, yo voy a perdonar a todo el que me haga algo malo. No estemos tan seguros de eso. Les traigo 2 ejemplos, pero les voy a dar uno solo. Y los 2 ejemplos son de un personaje, el cual es conocido en la Biblia como el apóstol amado. Cuando vamos a hablar de amor y nos vamos a la primera, segunda, tercera carta de Juan, vemos a un hombre que lo que habla es de amor. Pero este es el mismo hombre que cuando Jesús le dice, miren, vayan delante, que vamos a ir a pasar por Samaria para llegar a Jerusalén. Y los samaritanos dijeron, por aquí estos no pasan. Porque los samaritanos y los judíos, como se dice en buen cubano, no se comían 1 kilo de sal. Y sale el gran amado Juan. Dice allí Lucas 9, 53 al 56, pero no lo recibieron porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Ese es Juan? Pero él volviéndose los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es sorprendente que Juan exhibe una tolerancia indetestable y una falta de amor genuino por las personas. Primero, la falta de amor a un hermano, y ese era el ejemplo que les había traído antes, pero en esta segunda parte, la falta de amor por los inconversos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 24 al 26, otra vez el apóstol Pablo le dice a Juan, pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para comprender la verdad y se escapen de la trampa del diablo que los tiene cautivos a su voluntad. Hermanos, son cautivos y nosotros tenemos que tener
compasión y tolerancia por ellos. No la tolerancia que dice el mundo, sino la tolerancia que habla la Biblia. Si el discípulo amado, después de haber tenido una de las experiencias más maravillosas y sobrenaturales de su vida, pretende ocupar el lugar de Dios, ¿qué dejaremos para ti y para mí? Juan, Jacobo y Pedro habían acabado de bajar del monte de la transfiguración. ¿Qué experiencia habían tenido con nuestro Señor? No sé qué lucha tengas en tu vida. ¿Cuánto mal te han hecho? ¿Qué te hizo o qué te dijo tu esposa o tu esposo, tu hijo o tu hija? Que te sientes decepcionado o decepcionada, sea lo que haya sido, por favor, ejercita la tolerancia. No pretendas ocupar el lugar de Dios. Porque una vez más te digo, pretender es intentar aspirar a un lugar que no nos corresponde con un matiz de orgullo y soberbia. José no solo se negó a tomar el lugar de Dios, también aprendió a mirar su historia desde la perspectiva del cielo. Y allí descubrimos la segunda verdad rapidito, y la tolerancia también nos permite discernir el propósito divino. Dice el verso 20, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Discernir es percibir o distinguir con claridad algo, especialmente si no es evidente a simple vista. ¿Ustedes creen que era evidente cuando José estaba en la cárcel de que este era el plan de Dios? Definitivamente que no. José hace dos declaraciones contundentes en este pasaje, y el primero es: vosotros pensasteis mal contra mí. José no le pasa la mano a sus hermanos, le dice: lo que ustedes hicieron, la intención de lo que ustedes estaban tramando, había maldad en ello. Pero José va a lo más urgente en la vida de sus hermanos y les dice en el verso 21, no temáis, no teman, les dice José. Les informa cuál es el lugar y el llamado que él ha tenido en la vida, no tomar el lugar de Dios. Le hace ver a sus hermanos que sus intenciones fueron malvadas, pero él no puede resolver el sentimiento de culpabilidad que hay en ellos. Porque quiero decir, hermanos, hay una cosa. Nosotros podemos hacer lo que humanamente podemos hacer, pero José podía perdonarlo, que es lo humano. Lo de calmar aquel sentimiento de culpa, solo podía hacerlo Dios. Es Dios el que tiene en control de todas las circunstancias y hace cumplir su propósito a pesar del pecado humano. Segunda declaración, José reconoce que Dios cambió las circunstancias para un propósito bueno. ¿Cuál era el propósito bueno? Salvar a todo aquel pueblo de un exterminio total y masivo. La historia de José no se trata de José. Se trata de un Dios amoroso y misericordioso que, movido por un amor incomprensible, decide salvar a un pueblo terco y rebelde de una hambruna que los exterminaría de la faz de la tierra. No es José el personaje principal de esta historia. El personaje principal es un Dios amoroso y misericordioso que amaba a José y amaba a aquel pueblo terco. La actitud de José a sus hermanos le permitió discernir el propósito de Dios con su vida. Pero discernir el propósito de Dios no debe quedarse solo en el entendimiento. Esa verdad tiene que mover nuestra conducta. Por eso la tolerancia no solo nos permite ver diferente, sino también nos impulsa a vivir como Cristo. Y aquí traigo la tercera y última verdad. Ser tolerante nos impulsa a modelar el carácter de Cristo. José fortalece espiritualmente a sus hermanos
Dice, no teman, no tengan temor. José provee lo necesario para el diario vivir. José no le dice, no, yo los perdono, ustedes búsquense la vida por ahí como... ¿Le dice eso José? Le dice, no, ustedes van a vivir conmigo aquí y yo. Esto es perdón, hermanos. Esto es el verdadero perdón. No la frase sarcástica que usamos, no, yo te perdono, pero no te olvido. Eso no es, pero no olvido. Eso no es perdón. Perdón es decirle, yo voy a cubrir tus necesidades porque él tenía todos los recursos para hacerlo. José reafirma su amor y cuidado que hará que no sufran consecuencias en el presente o en el futuro inmediato por causa del pasado. Y concluyo. Hermanos, en un mundo donde la intolerancia gana terreno, donde los hogares se rompen por orgullo y donde el amor parece enfriarse cada día, Dios nos llama a ser diferentes. No podemos seguir adaptándonos a este mundo. Y en Romanos capítulo 12, Pablo es claro, no os conforméis a este siglo, sino renovad vuestra mente. ¿Y cómo vamos a renovar vuestra mente? ¿Con lo que dicen en YouTube? ¿Con lo que dicen en YouTube? ¿Con lo que postean en Facebook? Qué triste es ver cristianos que se alimentan con un versículo que pone otro hermano en Facebook, con una predicación que muchas veces no tiene que ver nada con lo que Dios habla en su palabra. No podemos cambiar el rumbo de una nación entera de un momento a otro, pero sí podemos comenzar por nuestro hogar, por nuestra iglesia, por nuestro corazón. La tolerancia bíblica no es una emoción, es una decisión espiritual. La evidencia de un corazón que ha sido tratado por Dios. José fue herido profundamente, pero no permitió que la herida lo convirtiera en un hombre amargado. ¿Se recuerdan del primer artículo que teníamos que sacar del equipaje? ¿Cuál era? La amargura. El pasado de José no lo convirtió en un hombre amargado, vengativo o endurecido. Él decidió con paciencia. ¿Cuánto nos cuesta ser pacientes? Dejar a Dios trabajar en su vida. Discernió que el Señor tenía un propósito aún en medio del dolor y respondió de una manera que reflejó el carácter de Dios. Hoy el Señor nos ha hablado a través de la vida de José. Porque la verdad es que muchos de los conflictos en la familia no comienzan con grandes tragedias, sino con pequeñas intolerancias no rendidas a Cristo. Palabras mal dichas, heridas no sanadas, orgullos disfrazados de razón, silencios llenos de resentimiento, actitudes duras que poco a poco van apagando el amor dentro del hogar. Pero hoy Dios nos llama a detenernos. Y quiero que inclines tu rostro en esta mañana o en esta tarde ya y examinémonos a reconocer en qué área de nuestras vidas hemos pretendido ocupar el lugar de Dios. A preguntarnos si estamos reaccionando en la carne o respondiendo con el carácter de Cristo. Quizás aquí hay esposos heridos hoy. Quizás hay esposas cansadas hoy aquí. Quizás hay padres frustrados. Quizás hay hijos marcados por palabras duras. Quizás hay familias donde la intolerancia ha ido secando la ternura, la paciencia y la gracia.
quizás que parece que es el fin, pero a ti te tengo hoy una gran noticia. Hoy aquí junto a ti hay un Señor que todavía sana, que todavía restaura, que todavía transforma el corazón. Hay un Señor todopoderoso. Ser tolerante nos limita a pretender ocupar el lugar de Dios. Nos permite discernir el propósito divino y nos impulsa a modelar el carácter. Vamos a ver. Amantísimo Padre que estás en el cielo, gracias por este día. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por cada una de estas familias de esta tu iglesia. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo sus matrimonios, sus generaciones, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y a ti, y solo a ti sea la gloria. Permite, Señor, que podamos modelar el carácter de Cristo. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.